Bien, continuamos entonces con nuestro siguiente momento, que es el panel Avances, Logros y Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, para dar inicio, me da mucho gusto presentar a quienes nos acompañan en él. En primer lugar, a nuestra moderadora, Micaela Cortés Cabiceses, directora de Perú Sostenible en Perú 2021, organización aliada del CEMEFI, miembro de Fórum Empresa. Así que, Micaela, gracias por aceptar participar y bienvenida. También nos acompañan como panelistas Adela de Olano, de CEMEX, y Beatriz Gómez Escalonilla, de la Fundación Ceres España. Así que muchísimas gracias a las tres por acompañarnos en este panel y pues el micrófono es de ustedes. Adelante, por favor. Buenos días a todos, mi nombre es Micaela Cortés, como mencionaron yo soy directora de Perú Sostenible, que es parte de la organización Perú 2021. Y antes de empezar, quisiera agradecer a CEMEFI por la invitación. Es un gusto para nosotros participar en este encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables. En este espacio, como se mencionaba, conversaremos acerca de los avances, logros y retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como saben, en el 2015 los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas y el planeta que engloba 17 objetivos y 169 metas. Esto constituye un hito desde muchas perspectivas: la metodología de la negociación, la incorporación de países que no necesariamente habían tenido un espacio de conversación en temas globales, y uno que debemos destacar aquí: el llamado a la acción de parte de actores adicionales al Estado, especialmente el sector privado. En un mundo como el de ahora, no podemos ser ajenos al importante rol que tienen las empresas y su capacidad de contribuir al desarrollo sostenible. Vemos cada vez más que las empresas son conscientes de su entorno. Ya no se trata únicamente de preguntar cómo tengo buenas prácticas de responsabilidad social en mi operación. Ahora la pregunta es más difícil, más desafiante, pero clave e importante: ¿cómo tengo iniciativas que aportan al desarrollo sostenible de mi país? Para dar inicio a este panel y con este contexto de dónde consideramos que nos encontramos en los ODS y la importancia que tienen las empresas, es un gusto presentar a Beatriz Gómez Escalonilla y a Adela Olano Larroche. Bienvenidas a ambas, estoy muy honrada de compartir este espacio con ustedes. Igualmente, Micaela, el placer es nuestro. Gracias, igualmente. Buenísimo, empecemos entonces. Un primer tema que me gustaría abordar con ustedes es que, como sabemos, la Agenda 2030 fue aprobada hace casi ya 6 años. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos a los que se ha enfrentado el sector empresarial para poder contribuir con el logro de sus objetivos y metas, especialmente además en esta coyuntura? Beatriz, si nos puedes comentar un poco al respecto. Muy bien, muchas gracias, Micaela. Un placer, como decía, estar aquí con vosotros. Gracias también a CEMEFI por darnos la oportunidad de participar en este evento tan importante para vosotros. Y bueno, dando respuesta a la pregunta que me indicabas, Micaela, yo creo que los ODS han tenido que convivir en un momento de grandes cambios y constantes, ¿no? Entonces, las empresas en realidad tienen que abordar la Agenda 2030 asumiendo una serie de retos que per se tienen que responder, ¿no? Vivimos en un mundo de constante cambio, en un mundo donde los cambios en el poder político son muy relevantes, donde la economía se está moviendo, donde los países occidentales, que normalmente eran los productores, realmente se están viendo cubiertos, ¿no?, por los países países que han dejado de ser productores, ¿no?, han dejado de serlo como tal y lo que están haciendo es ser consumidores. Entonces, realmente la balanza, los flujos de capital se están movilizando a nivel mundial. Estamos viviendo en un mundo donde los avances de la tecnología es tremendamente relevante, donde se está viendo que están los escenarios, pues se piensa desde escenarios donde vamos a vivir en un entorno paradisíaco, ¿no?, donde los robots van a hacer el trabajo que los humanos no queremos abordar, pero también otros entornos donde vemos que la robotización pues va a cubrir los puestos de trabajo de muchas de las personas, ¿no? Incluso que se van a generar nuevos trabajos para los que los chavales, ¿no?, la gente joven hoy en día en las escuelas no está recibiendo una formación adecuada.
Estamos viviendo en un mundo donde el cambio demográfico de la población es muy importante y donde las empresas tienen que convivir con ese envejecimiento de la población, ¿no? Además, un reto también que muchos países compartimos, donde se está concentrando la humanidad y la sociedad en las ciudades. Se estima que para el 2015 el 50% de la población viva en las ciudades. Y como insisto, una población que cada vez es más envejecida y que se traslada en los diferentes grupos de interés que tenemos, ¿no? En clientes, en empleados, cómo abordan las empresas ese reto de tener en sus plantillas, por ejemplo, pues gente cada vez más mayor, ¿no? Sin duda el cambio climático, que también es algo que cada vez más hemos visto desde que tuvimos en 2015 los ODS, pues hemos visto que cada vez ha tomado afortunadamente más relevancia y ya las empresas están asumiendo el desafío que implica el cambio climático y lo están abordando desde su actividad, ¿no? Desarrollando productos y servicios más responsables con el medio ambiente. Y ante todos estos contextos, ante todo este cambio que per se las empresas tienen que abordar, aparece el COVID, ¿no? El año pasado, que evidentemente supuso un antes y un después. Entonces, bueno, mi conclusión es que después de estos 6 años, ¿no? de Agenda 2030 y de los ODS, pues el principal desafío al que se enfrentan las empresas es el de integrar los ODS en sus estrategias de negocio, haciendo que sea algo troncal de su actividad y que no sea una mera acción comunicativa. Para las organizaciones, adoptar y alinearse con los ODS es crucial. Hacerlo sirve para identificar y atajar riesgos e impulsar la innovación, para reforzar la confianza de los distintos grupos de interés, para ayudar a las compañías a tener una perspectiva integral de todas las acciones de sostenibilidad que llevan a cabo y para que éstas puedan evaluar los progresos que realizan, ¿no? A través de un marco de trabajo compartido. Si la Agenda 2030 marca que los 17 objetivos y las 169 metas son los temas críticos para los países y las organizaciones, a las compañías no les queda más remedio que integrarlos en sus estrategias corporativas, ¿no? Y analizar cuáles son sus riesgos. Pero yo creo que además de tener esa visión de riesgos, es importante también que tengan la visión de oportunidad de negocio, ¿no? Pues porque al tomar decisiones estratégicas en base a los ODS, pues se pueden generar mayores ingresos, abrir nuevas líneas de trabajo, desarrollar servicios y productos más alineados con las necesidades futuras, ¿no? Y que un poco intentaba introducir con los cambios que os comentaba anteriormente. Entonces yo creo que son muchos desafíos los que tienen que abordar las empresas, pero que realmente en materia de ODS la relevancia está en integrar los ODS en la estrategia de negocio y abordarlo pues, desde el punto de vista de lo que mejor saben hacer, que es su actividad. Buenísimo, Beatriz. Muchísimas gracias por tu comentario. Efectivamente hay una serie de desafíos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Tema de tecnología, cómo la industria está cambiando, cómo eso afecta a los empleos, cómo afecta cómo construimos ciudades, temas de cambio climático, que hoy más que nunca además tienen muchísimo peso. Adela, cuéntanos, y también desde la experiencia que ustedes tienen desde CEMEX, ¿cuáles han sido estos retos a los que se han venido enfrentando para, como mencionaba Beatriz, poder hacer esa incorporación de una mirada, una gestión integral de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la organización? Hola, muchas gracias. Bueno, un saludo Beatriz y Micaela, y muchas gracias al CEMEFI por la invitación. Partimos de la base que la Agenda 2030 rompió y fue un ejercicio sin precedentes con todo lo que había sucedido anteriormente en Naciones Unidas. Era la primera vez que se hizo un proceso de consulta tan amplio, tan grande y que se incluyó al sector empresarial ampliamente, ¿no? A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que no fueron fruto de un periodo de consulta y fueron más in-house, ¿no? Uno de los principales retos que las empresas tenemos y enfrentamos con la Agenda 2030 y con los ODS es cómo traducir una agenda que fue concebida para los países al lenguaje empresarial. Hablamos de 169 metas y más de 400 indicadores que están diseñados para medir a los países, pero no claramente para medir a empresas o cómo las empresas pueden medirse y cómo medir sus contribuciones a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el primer reto que las empresas enfrentan es cómo traducir esa agenda con la que sí estamos comprometidos, con la que sí creemos que es la hoja de ruta para lograr el mundo que queremos en el 2030, pero que en muchos casos es difícil saber el cómo, ¿no? El cómo implementamos y cómo hacemos. Y eso es, como bien dice Beatriz, traducir
esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas a un lenguaje empresarial, a nuestras estrategias y a las operaciones para que realmente logremos y alcancemos ese impacto que queremos. De los principales retos, recientemente Pacto Mundial publicó un informe en el que se hizo un estudio del impacto del sector privado en México, específicamente en la Agenda 2030, qué se estaba haciendo, cuáles son los avances que se tenían y qué áreas de oportunidad había, ¿no? De los principales logros también, o sea, hay temas positivos, sí existe un compromiso. Las empresas están trabajando mucho, sobre todo las grandes, con sus cadenas de valor, se están lanzando iniciativas y proyectos que impactan no solo a lo interno de las organizaciones, sino en sus cadenas y en las comunidades, con lo cual ya existe un permeo de esas iniciativas y de esos impactos. El tema social es el tema más relevante en un tema de priorización de objetivos. Los más relevantes son el ODS 8, el ODS 4 de educación de calidad y el ODS 3 de salud y bienestar, y esto es una muy buena noticia porque significa que las empresas estamos poniendo a las personas en el centro del desarrollo realmente y las estamos poniendo en valor. Igualmente relevante es también que el tema de la igualdad de género, el ODS 5 como tema transversal, es de los más importantes para las empresas. Todavía hay mucho camino por recorrer. En México tenemos muchos desafíos y muchos retos por delante, pero es un tema que ya está encima de la mesa, que se está hablando y que se está trabajando, ¿no? Que eso ya es un avance desde lo que teníamos desde hace años. Hay un tema que vemos también, que es un área de oportunidad grande, y es todo el tema del cambio climático. No aparece como prioridad para las empresas en el país, cosa que es de resaltar, ¿no? Es importante entender por qué esto está ocurriendo y ver cómo las empresas de cualquier tamaño deben implementar acciones que contribuyan al cambio climático. Estamos en una urgencia climática, hay llamados claros de las Naciones Unidas y los tenemos y los debemos atender, ¿no? Al final las empresas somos los que más estamos impactando en todos los temas de clima y debemos movilizarnos en este sentido. Igualmente, hay una brecha, hay otro desafío grande que es seguir creando conciencia. La Agenda 2030 todavía no permea a todos los niveles de las organizaciones, no permea a la sociedad, normalmente se queda en áreas específicas dentro de las organizaciones. Es necesario hacer un ejercicio de comunicación y un esfuerzo de transmitir la importancia de esta agenda, de cómo las empresas debemos y podemos contribuir. Y otro tema importante, obviamente, los impactos que ha generado COVID. Antes de la pandemia teníamos ciertos avances, teníamos ciertos temas que estábamos contribuyendo de forma positiva. No íbamos a alcanzar, por lo menos en México, no íbamos a alcanzar todo lo que nos habíamos propuesto para el 2030, pero en temas como pobreza, en ecosistemas y biodiversidad, teníamos un buen ritmo. Sin embargo, todos los impactos de la pandemia de COVID-19 han puesto en causa, en muchos casos, que podamos llegar a alcanzar las metas para el 2030. Por eso es importante, y uno de los grandes desafíos que se plantea ahora es que tenemos que trabajar, estamos en la década de la acción, ya lo hizo el llamado el secretario general de las Naciones Unidas, tenemos que esforzarnos más y trabajar más unidos y de forma coordinada. Más que nunca, ahora mismo está claro que no podemos hacerlo solos, que el trabajo multiactor es clave y que la coordinación con gobiernos, sociedad civil, academia y las empresas es fundamental para poder acelerar el paso y ser más eficientes en el tiempo que nos queda con los pocos recursos que tenemos para lograr impactos que nos ayuden realmente a avanzar, ¿no? Con este tema de la pandemia que nos ha llevado a retroceder unos 13 años en la región, según nos comentan de la CEPAL. Ayla, muchísimas gracias por la intervención, y efectivamente, la COVID-19 lo que ha terminado haciendo es cambiándonos a todas las reglas de juego, ¿no? Es más, ya incluso estamos en otro tipo de juego, otro tipo de tablero. Ha sido un retroceso fuerte para la región. Creo que desde nuestros distintos sectores, nuestras distintas industrias, organizaciones,
nos hemos enfrentado a retos aún mayores y hemos compartido esta problemática. Y en ese sentido, yendo a mi segunda pregunta es, ¿somos conscientes de estas dificultades adicionales que nos enfrentamos ahora en un contexto de pandemia, ¿no? Y tal vez es una pregunta más de opinión, pero ¿consideran ustedes que las empresas han tenido una adecuada respuesta a ello desde un enfoque claramente de responsabilidad social? Y de ser así, ¿hay algún caso empresarial para ustedes que sea totalmente destacable para compartir con nuestra audiencia como un buen caso de éxito? Y si quieres, Beatriz, empezamos contigo nuevamente. Muy bien, pues sin duda la COVID lo que ha hecho ha sido, yo creo que trastocar, ¿no?, todos los planes que teníamos. De hecho, bueno, en los últimos estudios se veía cómo impactaba en cada uno de los ODS, ¿no? Entonces, bueno, por remarcar alguno, pues veíamos que en materia de igualdad de género, pues las mujeres han sido las más perjudicadas porque están en sectores sanitarios, en sectores asistenciales, lo comentaban, ¿no?, en la mesa anterior a Alejandra. Al final las mujeres se han vuelto más vulnerables todavía, ¿no? Han tenido que asumir una carga en los hogares y derivado también de los nuevos modelos de trabajo que, bueno, pues que han sido realmente perjudicadas. Hemos vivido un impacto en el ODS-3 de salud impresionante. Hemos visto también cómo los umbrales de la pobreza se han visto, ¿no?, como más bajos, ¿no? Y han entrado nuevas personas que antes no estaban en esos umbrales. Entonces, sin duda la COVID, podríamos mencionar más impactos, ¿no?, pero sin duda ha supuesto un gran desafío, un gran impacto a nivel mundial, ¿no? Yo creo que también con esta crisis lo que hemos vivido ha sido un renacer de la parte social, de la S, ¿no?, que muchas veces pues era poco nombrada, a lo mejor quizá porque era la más difícil de cuantificar, ¿no?, haciendo un poco guiño a Adela cuando comentaba la importancia de la medición. La parte social es la más difícil de cuantificar, ¿no?, dentro del mundo ESG. Entonces, muchas veces yo creo que ha sido la realmente olvidada, pero el COVID lo que ha hecho ha sido que se vea más importante aún, ¿no? Ha hecho que pongamos a las personas en el centro. Realmente era lo importante, ¿no?, salvar a las personas, ¿no? Y sin tener ese foco humano, pues yo creo que todos hemos tenido en cuenta que no saldríamos de esta, ¿no? Entonces, yo creo que ante esa situación muchas empresas se preguntaron, bueno, ¿cómo ejercemos nuestro liderazgo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a abordar esta crisis mundial? Desde Fundación Seres, que somos una fundación que, bueno, representamos más de 140 empresas mundialmente conocidas, ¿no? En cuanto a España, pues representan el 75% de nuestro índice bursátil, el IBEX 35, y el 30% de nuestro PIB nacional. Son grandes empresas, ¿no? Nosotros lo que hemos querido es saber cómo estaban actuando, ¿no?, las empresas, y desde el primer momento hicimos una recopilación de las iniciativas que llevaron a cabo. Están disponibles para todos en la web por si alguno quiere indagar. Se llama Seres Responsables esta iniciativa, ¿no? Lo que hemos visto es que la respuesta de las empresas han sido muy rápida, diversificada y masiva. Al final es verdad que a lo mejor podemos dar el foco de las grandes empresas, pero no podemos olvidar a las pequeñas empresas, ¿no? Esos nombres que son menos famosos, pero que también desde el punto de vista de pequeñas empresas o empresas familiares, autónomos, tienen un gran peso en la economía y que han mantenido viva y sana su comunidad de muchas maneras, ¿no?, siendo creativos, diferentes, generosos en muchas ocasiones. Nuestro análisis determina que las empresas han respondido principalmente desde 4 áreas de actuación a la crisis del COVID. Una, principalmente donando dinero. 2, mejorando las condiciones de los servicios que ya prestaban. 3, adaptando sus sistemas de negocio y productivos pues, para apoyar las carencias que la COVID produjo. Y por último, en un cuarto lugar, poniendo a disposición sus infraestructuras para todos, ¿no? En ese sentido, podría daros muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, por no quitar mucho tiempo a la mesa, sí que puedo compartir con vosotros algunos ejemplos que a nosotros nos llamaron especialmente la atención, ¿no? Pues, por ejemplo, como grandes empresas que componen el IBEX 35, nombres como Telefónica, Inditex, Iberdrola, BVA o Banco Santander, entre ellas, crearon una bolsa común de 150 millones de euros para adquirir material sanitario con el combatir el virus, ¿no? O empresas de alimentación, como por ejemplo Danone, que donaba productos, algunos de sus productos, para que llegaran a niños vulnerables que al no poder ir a la escuela
porque todos igualmente tuvimos que cerrar escuelas, ¿no? Y los niños tenían que estar en casa. Bueno, pues al no poder ir al colegio no tenían garantizada al menos una comida de calidad, ¿no? Que era lo que esa garantía se la proporcionaba al ir al colegio. Bueno, pues empresas como Danone o otras empresas de alimentación donaban sus productos para garantizar esa alimentación correcta a los niños, ¿no? O empresas como de automoción, ¿no? Como Ford, por ejemplo, que modificaron sus modelos de producción pues, para fabricar respiradores y dotarlos a los hospitales, que aquí en España en concreto, ¿no? Que es el foco que os estoy contando, pues eran muy necesarios, ¿no? Las empresas en realidad apoyaron la labor pública del gobierno, ¿no? Y cubrieron las necesidades urgentes que el sistema público no podía combatir. Realmente las empresas han demostrado que pueden colaborar por un fin común, siendo competidoras, y que seguramente de otro modo pues no lo habrían compartido, ¿no? Y desde luego también demostraron que son los agentes mejor preparados para poder abordar los grandes retos globales que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Son los que tienen los recursos, son los que tienen la rapidez, ¿no? Y desde luego hemos visto cómo desde el primer momento pues salieron a ayudar a la situación que estábamos viviendo, ¿no? Estos ejemplos que os comentaba los focalizaban en España, ¿no? Pero realmente esa actuación también ha sido a nivel mundial, como decían nombres como Banco Santander o Telefónica, que son mundialmente conocidas y que este compromiso lo han mantenido en su matriz en España, pero también en los países donde estaban presentes. Y también en este punto me gustaría compartir con vosotros el ejemplo de la alta dirección, ¿no? Ya que también es una línea de trabajo que desarrollamos profundamente en SERES y que, bueno, puedo compartir con vosotros ese aprendizaje, ¿no? Prácticamente desde el primer día de la declaración del estado de alarma en nuestro país, dimos vida a una iniciativa que se llama Líderes Responsables, ¿no? Que son unas conversaciones que teníamos con los líderes de las empresas SERES para conocer de primera mano cómo ellos estaban abordando la crisis humanitaria, ¿no? Queríamos ver a un CEO más humano, más vulnerable, ¿no? Pero quizá más líder que nunca, ¿no? Por la situación en la que estaba viviendo, ¿no? Muchos de ellos hablaban desde sus casas, ¿no? Y desde luego todos compartían que hablaban poniendo en el centro a las personas, ¿no? Y también compartiendo de forma transparente sus incertidumbres y sus miedos, ¿no? Y yo creo que, bueno, desde la humildad lo que hicieron fue legitimar su liderazgo, ¿no? En estas conversaciones con líderes hemos contado con más de 50 CEOs de empresas pues como Repsol, Pfizer, Telefónica, IBM, HP, ¿no? Y de ellos lo que yo he aprendido y lo que me gustaría compartir con vosotros es que hemos visto que el foco de lo económico ya no es suficiente. Ya no hay marcha atrás, ¿no? Hay que aprovechar la oportunidad que nos ha dado el COVID y lo que nos está dando la transformación para no dejar a nadie atrás, ¿no? Quizá se ha acentuado la reflexión todavía aún más sobre el propósito, ese propósito del que nos habla pues Larry Fink, ¿no? En sus cartas a los CEOs anualmente, o como hace un par de años pues, la Business Roundtable dejaron plasmado en un manifiesto en el que decían: no vale solamente con atender las necesidades de los accionistas, hay que atender también las necesidades del resto de los grupos de interés, porque la empresa se debe a todos los grupos de interés, ¿no? Y eso es lo que nos va a hacer sobrevivir y mantenernos en el futuro, ¿no? También hemos aprendido, gracias a estas conversaciones y de lo que nos decían los líderes, que la colaboración es imprescindible, que el ODS 17 es fundamental para poder atacar estos retos, ¿no? Y estos desafíos que nos propone el mundo, ¿no? Y que nunca más social ha sido el momento del CEO, ¿no? Que seguramente tenían que trabajar las otras esferas, la económica, la normativa, ¿no? Pero que esto les ha puesto encima de la mesa las personas y la parte social más que nunca, ¿no? El mundo sigue cambiando. En España acabamos de finalizar el estado de alarma hace 3 días, ¿no? Pero el virus sigue ahí. Y bueno, las empresas que tienen el poder, ¿no? y más responsabilidad que nunca pues, para afrontar estos desafíos. Yo desde SERES lo que animo es a que no haya espacio para el desaliento, a que la sociedad necesita a las empresas y os necesita Adela, ¿no? Pues para que podáis apoyar los grandes retos que tenemos encima de la mesa, y que es la oportunidad para mantener un liderazgo cada vez más humano, más transparente y más colaborativo. Así que yo desde SERES no puedo más que animaros a ello. Buenísima, Tris. Muchísimas gracias nuevamente por tus comentarios y por tus palabras. Destaco este diagnóstico que hace sobre cuáles han sido
4 mayores contribuciones o de qué manera ha contribuido las empresas en estos momentos de crisis además sanitaria, como tú mencionas, un tema de instituciones, crisis también política, y cómo, digamos, buscan seguir aportando, ¿no? Y creo también que efectivamente hoy más que nunca vemos líderes no únicamente enfocados en lo económico, vemos líderes cada vez más humanos también, ¿no? Y eso es algo totalmente rescatable. Adela, cuéntanos. Muchas gracias. Yo creo que las empresas se han comprometido desde el minuto cero, han tenido una respuesta rápida y atención urgente entre los problemas que provocaba la pandemia, específicamente incluso aquí en México. Hubo, antes de que se declarara periodos de contingencia, etcétera, las empresas ya habían enviado a sus trabajadores a home office y actuaron antes que la parte oficial, ¿no? La principal preocupación de las organizaciones y las empresas actualmente lo que ha sido es mantener los empleos. Básicamente, lo que no querían es tener que disminuir plantillas y tener que prescindir de personas. Y esa ha sido la principal preocupación y con lo que se ha trabajado durante este periodo. Y para eso, pues, mantener los niveles de ingresos, mantener la liquidez de los negocios en una coyuntura que nunca antes se había vivido, ¿no? Entonces, ha sido también un proceso de aprendizaje. Hay 4 temas fundamentales que las empresas en general hemos tenido una preocupación, y es todo el relacionamiento con los clientes, cómo les vamos a dar el servicio, cómo les vamos a atender en un mundo que ya no es virtual, que ya no es físico, perdón, pasa a ser todo virtual, temas de finanzas, periodos de pagos, afectaciones de los flujos, las operaciones, cómo ahora nos vamos a mover en procesos, cómo vamos a virtualizar todos los procesos de las operaciones, cómo vamos a atender la parte corporativa, cómo vamos a atender las operaciones, cómo vamos a atender las fábricas, también, y es muy importante cómo vamos a gestionar el talento y cómo vamos a hacer para trabajar en remoto, ¿no? De la noche a la mañana nos fuimos a trabajar a casa y cómo tenemos que dar a nuestros colaboradores los medios, los elementos para que puedan seguir desarrollando sus trabajos. No tienen internet en casa, tienen las computadoras, muchos no tienen portátil, entonces lo tenían en la casa. ¿Cómo hacemos todo ese cambio a un teletrabajo de la noche a la mañana, y cómo hacemos para seguir manteniendo la motivación de los colaboradores, para seguir manteniendo ese querer seguir, el equilibrio de vida personal en vida profesional? Aquí en México, yo sé que en España no, Beatriz, pero aquí seguimos sin ir al colegio desde hace 1 año y medio. Entonces, ¿cómo hacemos para que las familias que están en sus casas con niños puedan continuar manteniendo este equilibrio y puedan seguir atendiendo a la parte personal, pero también a la parte profesional? Lo que sí hemos comprobado es que las empresas que tienen sus estrategias y la parte social, todo este tema de la responsabilidad social corporativa muy institucionalizado y de forma transversal, les ha sido mucho más fácil reaccionar, ¿no? Incluso moverse para atender no solo a lo interno de las organizaciones, sino también en las comunidades en las que están presentes, ¿no? Nosotros hemos tenido gran impacto también con varias comunidades en las que estamos presentes, repartiendo despensas, etcétera, porque era la acción urgente que hacer, ¿no? También con políticas de resiliencia que nos ayudan a reaccionar y a actuar de forma mucho más rápida. Las empresas han actuado, hay muchísimos ejemplos en México de cómo las empresas han ayudado, desde un Airbnb que ofrece alojamiento a los empleados del IMSS, Alsea repartiendo almuerzos, toneladas de alimentos en estados para los grupos más vulnerables, la Fundación MAFRE repartiendo también aparatos y respiradores, insumos también médicos, las instituciones financieras como Banorte y Santander difiriendo pagos, condonando pago de intereses, y también se trabajó mucho en alianza. Nosotros específicamente tuvimos una alianza con el CEMIC, que es la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para asegurarnos que creamos entornos de trabajo seguros, y para ello repartimos más de 170,000 insumos
de protección en obras en todo el país. Y adicionalmente, y en línea con nuestro objetivo de crear valor compartido, parte de los insumos fueron desarrollados por mujeres en las comunidades en las que tenemos participación e impacto. Entonces, adicionalmente también el CEMEFI desarrolló un fondos de despensa a nivel nacional. Entonces, sí hubo una reacción y un compromiso, y lo sigue habiendo ahora también en la fase de recuperación para impulsar la economía y poder volver a una normalidad lo más rápidamente posible. Buenísimo, Adela. Creo que ahí Beatriz me acompañará al pensar que siempre es rico escuchar de primera mano de qué manera empresas como ustedes vienen teniendo estas iniciativas, tanto con su propia fuerza laboral, con la comunidad, con el entorno, ¿no? En general. Creo que es totalmente, digamos, inspirador. Creo que es totalmente necesario también, y en ese sentido esperemos que haya más empresas que nos estén escuchando en estos momentos y que quieran también replicar las buenas prácticas que ustedes vienen teniendo. Ahora, voy por mi última pregunta, tal vez un poco más complicada, y va por el tema de que ya estamos en una cuenta regresiva, ¿no? O sea, 30 está a menos de ya 10 años, y como venimos viendo, y especialmente nuevamente por la coyuntura en la que estamos, tenemos muchísimo que hacer, tenemos muchísimo que abarcar para responder a las problemáticas de nuestras industrias, de nuestros países y de nuestra región. La gran pregunta es, ¿dónde podemos poner foco para ser más eficientes con la contribución a la Agenda 2030? Y ahí, Beatriz, empiezo contigo nuevamente. Pues sí, efectivamente la cuenta atrás está en marcha, ¿no? Y bueno, los últimos datos no son muy alentadores. Yo os puedo compartir de las últimas publicaciones de la consultora PricewaterhouseCoopers, que indican que existe un déficit anual para el cumplimiento de los ODS de 2,6 trillones de dólares. Esto significa que es una inversión que deberíamos estar realizando para el desarrollo de las acciones que sirvan para cumplir la Agenda 2030 y que, sin embargo, no se está produciendo, ¿no? No nos podemos olvidar que los ODS son el plan que se ha definido para que tengamos un mundo mejor. Es nuestro salvavidas. Es verdad que la COVID ha hecho que todo esto pues, se ralentice un poco más, pero bueno, hay que ser positivos y pensar que todavía nos quedan 9 años, ¿no?, por delante, que serán fundamentales para alcanzar las metas que se plantearon. Y nos tenemos que poner manos a la obra ya, ¿no? En la primera pregunta abordaba un poco pues, el contexto global, los retos a los que nos enfrentábamos, ¿no?, que son retos de tal magnitud que necesitan colaboración para solventarlos. Entonces, yo diría que, desde luego, un foco tiene que ser la colaboración, sin duda. También quiero compartir con vosotros algunos datos que he indagado del último estudio de CEAPI y la Escuela de Negocios EAE Business School, relativa a las tendencias en RSC y sostenibilidad en Iberoamérica, ¿no? Y determinan que todos los objetivos de desarrollo sostenible ganan importancia para las empresas iberoamericanas tras el periodo COVID, ¿no? Sin embargo, los mismos ODS, en este informe señalan que los mismos ODS que son los más relevantes como para el futuro de los países, que pueden ser salud y bienestar, el fin de la pobreza o reducción de las desigualdades, son vistos también como los más difíciles de alcanzar, ¿no? Y que otros ODS, como industria, innovación, trabajo digno, educación de calidad, pues se complican sustancialmente también con el COVID, ¿no? Lo que desde luego están de acuerdo todos los entrevistados, al igual que adelantaba yo, es que el ODS 17, las alianzas, son importantísimas, ¿no? Y bueno, yo diría que en donde también tenemos que poner el foco, ¿no?, en este contexto, lo que tenemos que hacer es hacer lo que mejor sabemos hacer, ¿no? O sea, si somos agentes, somos empresas, somos entidades que hemos sido creadas con un fin, es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es modificarlo o hacer que esto contribuya a la Agenda 2030. No significa que de repente tengamos que todos abordar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, y ver cómo podemos ayudar a su consecución. Es mejor elegir, saber aquellos donde realmente con nuestra actividad podemos aportar, donde desde la innovación, ¿no?, y desde el impacto positivo podemos trabajar.
y ahí es donde creo que vamos a ser más eficientes todos, ¿no? Y vamos a conseguir aumentar los objetivos que tenemos. Buenísimo, Beatriz, destacando alianzas totalmente alineadas en ese sentido. Adela, cuéntanos. No, muchas gracias. Ya vamos tarde, ¿no? O sea, tenemos menos de 10 años por delante. El llamado a la acción, a la década de la acción por el secretario general de las Naciones Unidas fue hace poco más de un año. Entró COVID y realmente lo que hizo fue agitarlo todo, moverlo todo y realmente ha puesto la propia agenda en muchos casos en cuestión, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, sabemos casi que no la vamos a conseguir, pero no podemos por ello dejar de tener esa aspiración de ir en esa dirección. Creo que el foco es claro, tenemos que tener y apostar por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero como bien decía Beatriz, las empresas no tienen que apostar a los 17 de una, tienen que priorizar cuáles son sus mayores impactos, dónde generan esos impactos y focalizarse en esos ODS donde realmente generan sus impactos. Y yo diría a las empresas que no más de 5 ODS prioritarios en los que realmente generen ese movimiento, ¿no? Seguimos teniendo un reto de comunicación, no los conocemos. Si sales de áreas especializadas dentro de las empresas y en grandes multinacionales, no saben lo que son los ODS, no saben que sus empresas están trabajando, no saben cómo su día a día contribuye y genera un impacto en estos ODS, en áreas de procurement o las propias factorías, etcétera, no saben que generan esos impactos. Tenemos un reto muy importante de comunicación todavía por delante. Como bien le decía el estudio que nombraba, el tema del cambio climático es clave. No está identificado como una prioridad para las empresas en el país. Sí se están desarrollando acciones, pero no lo consideran dentro de sus ODS prioritarios, ¿no? Entonces, tenemos que revisar ese foco. Es importante continuar manteniendo el foco en lo social. Dentro de los aspectos de ESG, tiene que ser todavía aquello más relevante. Las personas en el centro del desarrollo, el ODS 8, cómo continuamos teniendo buenas condiciones laborales para las personas, mantener la salud y bienestar, dándole las competencias con una educación de calidad que son adecuadas, no solo en interno, sino también en la cadena. Perspectiva de género de forma transversal es clave, y más aún cuando las mujeres han sido el grupo, si no el más, de los más golpeados por la pandemia, ¿no? Y yo creo que esto solo lo vamos a conseguir todo trabajando de acuerdo con el ODS 17, en alianzas, ¿no? En un trabajo multiactor, realmente coordinado, en el que todos pongamos encima de la mesa hacia dónde podemos ir, cómo podemos contribuir y quitar nuestras diferencias para realmente ir hacia adelante y empujar, ¿no? Independientemente de dónde vengamos o el origen de nuestras organizaciones, pero ponernos como foco esta Agenda 2030 que no debe, a pesar de los impactos de COVID y de otras pandemias o choques sistémicos que puedan venir, debe seguir siendo nuestro foco, debemos mantener esa dirección y trabajar con los planes de recuperación con eso en mente. Buenísimo, Adela. Quiero rescatar algo que has mencionado, que es y dejar de lado nuestras diferencias, ¿no? O sea, que creo que cada vez experimentamos más polarización, sea donde estemos, en qué región o en qué país. Y sí, es sentarnos todos juntos a hablar en la mesa porque finalmente buscamos un bien mayor. Se nos acaba el tiempo del panel, simplemente me encantaría destacar algunas de las ideas que han salido aquí como conclusión general. En primer lugar, hablar de los ODS bajo una estrategia empresarial, ¿no? Ver a estos como una también herramienta que se integre a nuestro día a día como organización, pero no integrando los 17 ODS, como bien mencionaban, sino este ejercicio necesario de priorización y de foco, ¿no? Rescato otro tema que Adela también comentaba, que era el tema de la comunicación, ¿no? Y no únicamente de la comunicación en sí, sino de qué manera podemos, dentro de la organización y en esta generación de espacios multiactor, compartir los mismos conceptos y hablar el mismo lenguaje.
y de qué manera además ya no únicamente debemos mantener esta mirada interna, sino ver nuestra cadena de valor, las comunidades, nuestros clientes, tema de responsabilidad extendida y cómo igual como organizaciones podemos impactar a ellas. Y destacar finalmente, como ambas lo han mencionado ahora, esta necesidad del ODS 17, que es Alianza para lograr los objetivos. Sin alianzas no somos nadie, no podemos, digamos, cambiar el país, no podemos llegar a alcanzar estas metas si no caminamos juntos, si no trabajamos juntos, si no generamos estas sinergias y fortalecemos estas relaciones multiactor, ¿no? O sea que Beatriz y Adela, muchísimas gracias por compartir este espacio. La verdad que ha sido totalmente inspirador escucharlas. Y una vez más, muchísimas gracias a CEMEFI por invitarnos. Gracias. Muchísimas gracias a las tres. Muchísimas gracias a Micaela Cortés de Perú 2021. Como les decía, aliado internacional del CEMEFI, organización que también entrega el distintivo ESR en Perú, ya hace casi, si no mal recuerdo, 10 años, por ahí así. Y bueno, pues muchísimas gracias, Mica, por acompañarnos. También a Beatriz, muchas gracias. Y por supuesto, a nuestra querida Adela de CEMEX, gracias por acompañarnos a las tres. Les enviamos un muy caluroso y afectuoso saludo desde México. Y también pues queremos presentar a ustedes un reconocimiento por su participación. A nombre del Centro Mexicano para la Filantropía, queremos entregar un reconocimiento por su maravillosa participación en este interesante panel a la moderadora Micaela Cortés y a las panelistas Adela de Olano y Beatriz Gómez Escalonilla. Muchas felicidades.